Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Cristo hasta enseñó una historia de la necesidad que tenemos todos de orar, hermano. Hay una necesidad. ¿Ya lo tenemos? Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, que es nuestro texto base para el tema que estamos viendo. Voy a leer y vamos a orar. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, mi Señor, aquellos que tú has escogido, Padre, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Padre. Antes no éramos pueblo, dice tu palabra, pero ahora somos tu pueblo, Señor. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Señor. Escogidos por Dios para anunciar las virtudes de Cristo, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Por la fe, Señor, somos salvos por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, Señor. Sabemos que tú nos has dado, Padre, la capacidad de poder creer en Cristo, de poder entender su sacrificio, de poder ver nuestro pecado, Señor, que nos llevaba a la condenación. Esta es obra tuya, Padre. Nada está en nosotros, por eso no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria, Señor. Padre, en esta tarde ya, yo te pido, Señor, te ruego, me sea dada de tu sabiduría, de tu gracia, Señor, para poder enseñar a tu iglesia, Padre, la sana doctrina, y todos salgamos edificados, Señor. Yo también, Padre, yo también necesito de ti, Señor, necesito aprender de ti. Habla nuestras vidas, Señor, restáuralas, consuélalas, Señor, trae consuelo, trae gozo, sabiduría. Tú conoces la necesidad que cada uno traemos, Señor. En tus manos ponemos esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Estamos viendo nuestro tema que es neumatología, ¿verdad? Que es el estudio del Espíritu Santo. Amén. Se puede predicar del Espíritu Santo aún sin conocerlo. Se puede hablar del Espíritu Santo aún sin conocerlo. De hecho, las sectas hablan del Espíritu Santo y no lo conocen. ¿Por qué? Porque no se ve en su vida que tengan al Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo se refleja en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa persona ya no es la misma que era antes de conocer a Cristo. Es una nueva criatura. Su manera de pensar cambió, su manera de hablar cambió, su manera de vivir cambió. Si bien no vive una vida perfecta, pero sí cambió su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos ya dos temas, la introducción, y el segundo tema vimos que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una persona divina y es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver el tema del día de hoy, tema muy importante en Hechos 1:5. Este tema, mi hermano, es difícil de entender para muchos. Cada quien ha hecho su doctrina de este tema del Espíritu Santo. Usted puede ver que al Espíritu Santo le atribuyen cosas que no dice la Biblia, como la risa santa, el vómito santo, el que la gente se caiga, y todo eso es por desconocimiento de la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 5, ¿lo tiene? Dice así, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, y les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí ya están bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué te hicieron? A ver. Creyó. Ahí está el hermano. Esa es la respuesta. Creí al Evangelio. ¿Y qué sucedió? Recibí al Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Todo aquel que se diga verdadero creyente, ¿qué tiene? Al Espíritu Santo. Ya fue bautizado con el Espíritu Santo.
Muchos predican que es otra cosa aparte después de haber creído. Muchos predican que el Espíritu Santo se recibe de muchas maneras. De hecho, usted puede ver predicadores que tienen hasta pasos, 7 pasos para recibir al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que el que oyó el mensaje, el Evangelio y creyó en él, fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de hacer doctrina con un solo texto. ¿De dónde tuercen las Escrituras? Miren, ahorita vamos a ir desarrollando este tema con calma. Vaya usted a Juan 20, 22. Aquí hay un texto del cual han hecho esa doctrina de diferentes formas de recibir al Espíritu Santo. Juan 20, 22. Estoy emocionado, dice el hermano. Juan 20, 22, ¿lo tiene? Aquí Cristo ya había resucitado y les dice, en el 21, vamos a leer desde el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo Cristo? A ver, ¿cómo recibieron aquí supuestamente el Espíritu Santo los apóstoles? Cristo sopló, ¿sí? Bueno, es el único texto en la Biblia, hermano, donde se muestra que Cristo sopló y recibieron al Espíritu Santo. Es el único texto. De ahí usted no va a encontrar ninguna indicación de que un ministro vaya y sople sobre la iglesia para que reciban al Espíritu Santo. Esto lo hizo nada más nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo toda la Biblia, ¿qué les dijo Cristo después a sus apóstoles? En el texto que acabamos de leer ahorita en Hechos 1:5. ¿Qué les dijo Cristo? Si lo ha leído, no lo ha leído en Hechos. Que no se fueran a ir de Jerusalén, porque iban a ser bautizados ¿en qué? En el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces aquí alguien podría decir que hay una contradicción, ¿no? Porque ya les había soplado ¿qué? El Espíritu Santo. Y después les dice, van a ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hay textos, hermano, que no son muy claros en la Biblia, porque no nos da otros textos de referencia para poder entenderlos, pero debemos de tomar los textos que son claros. ¿Cuántos dicen amén? Y tenga cuidado de tomar un texto y hacer una doctrina y decir, no, aquí dice que soplando se recibe el Espíritu Santo, entonces voy a soplar sobre la iglesia. Eso no debemos de hacerlo. Esto nada más lo hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro texto que también usan y también tuercen en Hechos 8. Hechos 8:14. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a 2 apóstoles, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué oraron por ellos? Entonces aquí vemos que cómo recibían el Espíritu Santo. Igualmente, usted no va a encontrar más textos donde diga, ve y ora por tal persona para que reciba el Espíritu Santo. No lo va a hallar. Si acaso vemos cuando Ananías va a orar por Pablo. Conocen amén. Pero no hay indicaciones de que yo vaya y ore por alguien para que reciba el Espíritu Santo. Ahora, esto lo hicieron los apóstoles. Sabemos que ya no hay apóstoles. ¿Conocen amén? ¿Sí? Y tampoco puedo hacer doctrina con este texto de ir y estar, porque después vemos que ellos imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ahorita vamos a ir desarrollando todo esto de qué dice toda la Biblia, hermano. No nada más un texto, sino ¿cuánto? Toda la Biblia. Hechos 2:36. Otro texto que toman para hacer doctrina y que dicen que cuando yo me bautizo en agua, recibo al Espíritu Santo. Porque hay quienes creen que el bautismo en agua es necesario para la salvación, hermano, y no es así. Es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:36. Dice así. Aquí Pedro les está predicando a los judíos y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué?
Aquí Pedro les está predicando que quién es el Señor y el Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Al oír esto, ¿qué hicieron los judíos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro que hicieran? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? A ver, ¿qué les dijo? ¿Por qué les dijo aquí Pedro para que recibieran al Espíritu Santo? Arrepiéntanse, ¿y qué más? Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué recibirían? Dice. Entonces, si yo le digo a una persona: mira, arrepiéntete y bautízate en el agua, y recibes al Espíritu Santo, ¿así será? Tampoco puedo hacer una doctrina de este texto, hermano, porque si usted ha leído Hechos, nosotros vamos a ver cómo los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ahí dice que vino un viento muy recio y que aparecieron unas lenguas como de fuego y se pusieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, que son otros idiomas, idiomas no aprendidos, sino idiomas hablados sobrenaturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted sigue leyendo Hechos, va a encontrar gente que creía y no hablaba lenguas, ni le imponían las manos, ni lo bautizaban, simplemente escuchaba el Evangelio y recibía el Espíritu Santo. Entonces no podemos hacer de un texto, no podemos hacer ¿qué? Una doctrina, porque podemos torcer ¿qué? Las Escrituras. Amén. Entonces vamos a ver esta doctrina de cómo alguien es bautizado con el Espíritu Santo, pero en toda la Biblia. Mire, vaya usted a Hechos 1:4. Lo primero que yo tengo que saber, que este bautismo con el Espíritu Santo es una promesa que hizo Dios. A ver, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es una promesa que había hecho Dios en el Antiguo Testamento, ya lo había hecho. Hechos 1:4, ¿lo tiene? Dice: y estando juntos, aquí está Cristo con sus apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué les dijo? A ver, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es una promesa del Padre, de Dios, la cual les dijo: oíste de mí. Y luego les dice en el 5, vean la promesa: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces diga, es una promesa de Dios. ¿Dónde la había hecho? Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. Podemos ver muchos textos, no vamos a ver muchos. En Jeremías también ahí está la promesa del Señor, cuando habla del nuevo pacto, porque el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ya lo tiene Ezequiel 36, 24. Le voy a dar lectura. Gloria a Dios. Dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos, ¿qué había prometido a Dios? Os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ahí está la promesa del Padre, ¿qué había prometido el Padre? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que habléis lenguas. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. ¿Para qué prometió al Espíritu Santo el Padre? Para que pudiésemos obedecerlo, para que pudiésemos guardar su palabra. Porque ¿qué ser humano puede obedecer a Dios? Ni un ser humano puede obedecer a Dios. No hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno que entienda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el ser humano es esclavo del pecado. El ser humano ama al pecado, aborrece a Dios, y él es carne, y él solamente puede moverse en el ámbito carnal. Platicaba yo con alguien y le decía yo: mete a alguien que no es cristiano en una iglesia, ¿y cómo se siente?
Aburrido. Él está aburrido en ese lugar. Él, a lo mejor fue porque lo trajeron, yo no sé, pero él está aburrido. Pero mételo en una cantina, mételo en un bar. ¿Cómo está esa persona ahí? Baila el mariachi loco, ¿no? Y brinda por todas, y él es feliz en ese ambiente porque él pertenece a ese ambiente, él es carnal y busca las cosas de la carne. Pero el que ha nacido de nuevo, hermano, ¿tú quieres saber si eres un verdadero creyente? ¿Tú te irías a meter a un bar, a una cantina? Eres un verdadero creyente. ¿Tú, por qué? Porque tu naturaleza ahora ¿a dónde te lleva? A buscar las cosas de Dios, las cosas santas de Dios. El terrenal solo piensa en lo terrenal y el espiritual piensa en las cosas de Dios. Sirve para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí vemos que Dios había prometido poner a su Espíritu Santo, ¿dónde? ¿Dentro de dónde? De nosotros. ¿Para qué? Para que obedeciéramos su palabra. Amén. Ahora, Ezequiel 37. Ahí si usted ha leído Ezequiel 37, ¿de qué habla, hermano? Del valle de los huesos, ¿qué? Secos. No quiero leer todo para no entretener mucho aquí, gastar mucho tiempo. ¿Quiénes son esos huesos secos, hermano? ¿A qué se refiere de esos huesos secos? A los incrédulos, a los mundanos, a los pecadores. Allá afuera, todo el que no cree en Cristo está muerto, hermano. ¿Cómo está? Muerto espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Está alejado de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Vive ajeno a la vida de Dios, ni conoce a Dios, ni conoce su palabra, ni lo obedece. ¿Cómo está delante de Dios? Está muerto. A eso se refiere que aquí hay huesos secos. ¿Qué le dice Dios al profeta que haga con esos huesos secos? Que les predique la palabra. A ver, ¿cómo recibe vida a una persona? A través de la palabra de Dios. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando alguien predica el evangelio y el Espíritu Santo viene y le da el entendimiento a esa persona de poder creer en el evangelio, esa persona recibió la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de que Dios nos iba a dar a su Espíritu Santo? Con lo que acabo de explicar. Que tuviéramos la vida de Dios. A ver otra vez, porque se me queda viendo como que no me está entendiendo, mi hermano. A ver, ¿cuál fue el propósito de que Dios nos diera su Espíritu Santo? Para darnos vida. ¿Cómo estábamos? Dice en Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo. Dile que está a tu lado, no se trata de que te digas cristiano, de que a lo mejor tú hiciste la oración de recibir a Cristo en tu corazón, de que asistes a una iglesia cristiana, sino de que tengas a Cristo en tu corazón, de que el Espíritu Santo esté dentro de ti y de que se vea que tienes al Espíritu Santo. ¿Cuántos serán amén? Miren, nadie se vaya a ofender, pero si el que está a tu lado jamás habla de la palabra de Dios, jamás, no tiene al Espíritu Santo. No lo tiene, aunque se diga cristiano. ¿Qué fluye de un cristiano, mi hermano? ¿Qué fluye siempre? La palabra de Dios. En cualquier oportunidad que tiene, al estar platicando, donde quiera que va, la palabra de Dios mora en él y fluye. Por eso es muy importante examinarnos. La Biblia dice, examínate si estás en la fe. Porque si tú no eres un verdadero creyente y estás aquí ya por mucho tiempo, estás perdiendo tu tiempo. Porque no has creído al evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquí dice, mire, no lo voy a leer todo, pero dice ahí en el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo, ¿qué? Destruidos. El 12, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Ya vio cómo estaban aquí ya muertos? Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. A ver, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Para qué?
Ahí dice, siga leyendo. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. A ver, ¿cuántos de aquí pueden ver que estaban muertos, hermano? Porque mira, si tú no puedes ver que estabas muerto, es porque sigues muerto. A ver, ¿cuántos están entendiendo eso? Si alguien de aquí dices que no entiendo, es que estás muerto. Porque a un muerto, háblale a un muerto a ver si te entiende. Enséñale matemáticas a uno que está ahí ya en el ataúd. Enséñale. ¿Te va a entender? Dile que se levante. ¿No? Pero ¿qué hace Dios para que un muerto pueda levantarse? Le da vida. Entonces, Vicente puede ver cuando Vicente estaba muerto. No entendía, me hablaban de Dios y no entendía, ni me interesaba, me aburría. No los corría porque era mi familia, pero me hartaban que todo el día estaban ahí predicándome. Pero cuando recibí la vida, yo solito fui, compré mi Biblia y la empecé a leer y quise ir a la iglesia y empecé a adorar a Dios y empecé a servirle. Recibí la vida de Dios. ¿Cuántos serán amén? Entonces, ese es el propósito. Dile que está a tu lado. El Señor prometió a su Espíritu Santo para darnos vida, para salvarnos. ¿Ok? Bueno, vamos a Joel 2:28. Está adelantito. Si usted sigue adelante va a encontrar a Daniel. Y después de Daniel va a encontrar Joel 2:28. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Y después de esto, ¿qué iba a hacer Dios? Derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién, hermano? ¿Por qué dice sobre toda carne? Gentiles y judíos. Antes el único que era pueblo de Dios, ¿quién era? Israel. Pero Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones. Ahora el que cree en Cristo, seas chino, judío, pasas a ser hijo de Dios. ¿Cuál es el amén? Entonces, ¿sobre quién? Sobre toda carne. Y dice ahí, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo se cumplió esta profecía, hermano? ¿Nadie? Vamos a Hechos 2. Yo pensé que sí. Ya había usted leído la Biblia, hermano. Hechos 2. ¿A poco no ha leído Hechos 2, hermano? ¿Qué dijo Pedro cuando le dijeron que estaban borrachos? Esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿No lo ha leído, hermano? Entonces, ¿por qué no participa, mi hermano? Mire, ahí vamos a verlo en Hechos, ¿lo tiene ya 2? Mire, cuando le dicen que estaban borrachos, ahí se levanta Pedro, déjenme buscar el texto. En el 15 dice, ¿por qué estos no están qué? Ebrios. ¿Por qué decían que estaban borrachos, hermano? Porque empezaron a hablar, hermano, en muchos idiomas. Ahí los apóstoles empezaron a hablar en los idiomas de toda la gente que había ido a Jerusalén. Era una fiesta de los judíos, hermano, donde venían judíos de muchas partes lejanas. Y llegaron a ese lugar y vieron a los apóstoles hablar en sus idiomas de ellos. Y decían, oye, esos son de aquí, ¿por qué hablan nuestro idioma? Porque el Espíritu Santo les dio que hablasen idiomas no aprendidos naturalmente, sino hablados sobrenaturalmente. Ahora, ¿alguien sabe el propósito por qué Dios hizo que hablaran en lenguas? ¿Sí ha leído las Escrituras, hermano, o no lo ha leído? Porque él ya lo había dicho, les voy a hablar en otras lenguas para que no entiendan, ni así van a creer, les había dicho. O sea, el hablar en lenguas, hermano, no es evidencia de que tengas al Espíritu Santo. De hecho, ahorita hay mucha gente que dice hablar en lenguas, no habla en lenguas, hermano, porque hablar en lenguas es hablar un idioma para que le puedas predicar a alguien que no conoce tu idioma al tuyo, si no hablas el idioma de él. ¿Usted ha escuchado ahorita a alguien que hable otro idioma y que alguien interprete ese idioma? No hay, hermano. Por eso hay gente que traduce.
A ver, traemos uno de Estados Unidos. ¿Qué necesitamos para que entendamos su predicación? ¿Por qué necesitamos un traductor? Porque ya no hay quien interprete las lenguas. En ese tiempo había dones para hablar lenguas y para interpretar ¿qué? Las lenguas. ¿Por qué se tradujo nuestra Biblia a este idioma? Porque ya no hay ese don, hermano. Mire, si hubiera ese don de interpretación de lenguas, pues no importa que viniera un chino, se levantaba y decía, así dice el Señor que está hablando y está diciendo esto. Ya no hay eso, hermano. Porque las lenguas tuvieron un propósito. Mire, le voy a dar el texto. Y ahorita regresamos aquí a Hechos. Aparte hay Hechos 2. Primera de Corintios 14, 18. Es que todo en la Biblia, hermano, tiene un propósito. Primera de Corintios 14, 18. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. A ver, ¿qué don tenía ahí Pablo? El hablar lenguas, otros idiomas. Pero en la iglesia, vea lo que decía Pablo, prefiero hablar 5 palabras, ¿con qué dice Pablo? Con mi entendimiento, o sea, que las puedan entender. Imagínense que alguien, que yo ahorita tuviera el don de lenguas y hablara en chino. ¿Quién de ustedes saldría edificado? A ver. ¿Qué saldrían diciendo? Pues no entendimos nada, no supimos ni qué nos dijo Dios. ¿Sí me está entendiendo? Así Pablo decía, prefiero hablarte 5 palabras que entiendas que 1000 lenguas, porque no vas a ser edificado. Luego dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua ¿qué? Desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, vean lo que estaba escrito en la ley, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así, ni aún así, ¿qué dice? Me oirán. ¿Dice quién? A ver, ¿por qué permitió que los apóstoles hablaran en el idioma de los judíos? Oyeron las maravillas de Dios y no creyeron. Se cumplió la profecía de Isaías, oyendo no oirán, viendo no creerán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo tiene un propósito. Ahorita hay gente que agarra, hay iglesias que usted entra y todos están hablando en lenguas como locos. Y dice Pablo, ese es un desorden. Entra un incrédulo y ¿qué dice si todos estuvieran hablando en lenguas? Están locos, esos de ahí están locos. A mí mucha gente me decía, yo no quería ir a tu iglesia porque fui a una iglesia cristiana y parecen que están locos. Todos hablando raro, llorando en el piso, convulsionándose y brincando. Dice, le digo, ve a la iglesia y vas a ver que nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros adoramos a Dios y oímos su palabra. ¿Cuántos serán amén? Porque nuestro Dios es un Dios de ¿qué, hermano? De orden. Y aquí Pablo está regañando a los corintios, porque ¿saben de qué se jactaban los corintios? De que hablaban lenguas, hermano. Mire, y luego dice, así que las lenguas, el 22, no son por señal. Dice, perdón, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estamos como? Locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es que convencido. A ver, si entra alguien incrédulo y le predicamos la palabra de Dios, él sí va a escuchar el mensaje. ¿Y qué le va a mostrar Dios a esa persona? Que es pecador, que necesita arrepentirse y venir en fe en Cristo. Ya si él decide no hacerlo, es su problema de él, pero va a entender el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las lenguas, hermano, no edifican, si las hablamos, no edifican a los demás. Y tuvo un propósito, amén. Ahora sí, regrésese otra vez a Hechos 2. Estábamos en el, ¿qué pasaje estábamos viendo? Gloria a Dios. Hechos 2, 15, ¿verdad?
Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por quién, hermano. A ver, ¿qué se estaba cumpliendo ahí cuando recibieron al Espíritu Santo los apóstoles? La profecía de Joel. ¿Qué estaba escrito? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Ahora, esto que le sucedió a los apóstoles no le va a volver a suceder a nadie, hermano. Esa es una experiencia única que le sucedió nada más a ellos. Usted no espere que venga ahorita un viento así, un huracán, y empiece a mover aquí y que usted vea una lengua de fuego aquí. No. Si usted oye el evangelio y lo cree en su corazón, es porque tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire, vamos a ver después, aquí fueron bautizados judíos, pero sobre toda carne iba a ser derramado el Espíritu, ¿se acuerda? Vamos a ver dónde se cumple la otra parte, en Hechos 10:34. Ahí reciben gentiles al Espíritu Santo. En Hechos 10:34. Aquí no leemos todo, pero Pedro, él no podía ir a la casa de los gentiles, porque para él un gentil, ¿qué era, hermano? Un inmundo. Un gentil era un pagano que adoraba ídolos, que vivía en pecado, y los judíos se creían el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios con Pedro para que fuera a la casa de los gentiles? Le mostró una visión, hermano, de animales inmundos que los judíos no podían comer. ¿Y qué le pidió Dios a Pedro que hiciera? Come, dice, come de esos animales. Y Pedro decía, Señor, pero yo no puedo comer cosa inmunda. Y Dios, vean lo que le dice a Pedro, lo que yo ya limpié, tú ya no lo llames inmundo, porque yo también me echo de los gentiles para pueblo. Dios también escogió a los gentiles para que fuesen su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro va y les empieza a predicar a los gentiles y les dice en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dile a que está a tu lado, tienes que aprender a abrir la boca. Cuando estés con tus familiares, ¿de qué les tienes que hablar? De Cristo, de su muerte, de su resurrección, de lo que él hablaba. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo, este Señor de todos. ¿De quién les estaba hablando Pedro ahí a los gentiles? De Cristo. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué reciben? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó cuando le estaba predicando Pedro el evangelio? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A ver, ¿qué pasó ahí, hermano? Fueron bautizados con el Espíritu Santo, gentiles. Ya están los judíos y ahora ¿quiénes? Los gentiles. ¿Y se cumplió la promesa de Dios o no se cumplió, hermano? Y mire, usted lea todo Hechos, hermano, y va a entender muchas cosas de cómo se recibe al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que tengamos al Espíritu Santo? Romanos 8. Lo vimos en el primer tema. Si yo no tengo al Espíritu Santo, hermano, yo no soy de Dios. ¿Se acuerda usted? Romanos 8.
9. ¿Lo tiene? Vea por qué hay gente que aunque se dice ser de Dios, practica el pecado. Vea usted por qué es así. Dice aquí, mas vosotros no vivís ¿qué? Según la carne, sino según ¿qué, hermano? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde, hermano? ¿Qué es lo que hace la diferencia de un simple religioso a un nacido de nuevo? A ver, ¿qué es lo que hace la diferencia? El Espíritu Santo. Mira, si tú ahora ya pecas y te sientes mal y empiezas a batallar con un área, dices, ya no quiero hacerlo, es porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Pero si tú pecas y te sientes como pez en el agua, no te sientes mal, al contrario, vas con tus cuates y le dices, ¿cuántas te tomaste? 3. Ya te gané. Yo me eché el cartón. ¿Con quién andas? ¿Con Julanita? No, yo ando con 3 ahorita. ¿Tiene el Espíritu Santo esa persona, hermano? No lo tiene, porque él ama el pecado, vive en el pecado, duerme en el pecado, sueña con el pecado, maquina el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí tienen lucha contra el pecado? A ver. Si tienes una lucha todos los días, todos los días, tú te levantas y ya empiezas a pelearte contra la tentación. Ves una muchacha y ¿qué quieren hacer tus ojos, varón? Quieren ver y dices, nomás tantito y hay una lucha, ¿no hay una lucha? Y después de que ya la miraste y vinieron malos pensamientos, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te anhela celosamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean la diferencia, hermano. El que no tiene el Espíritu Santo vive totalmente en la carne. El que tiene el Espíritu Santo ya empieza a vivir la vida de Dios. Amén. Y ahí está claro, hermano. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? El Espíritu Santo me da testimonio. Mire, si usted siga leyendo ahí, lea por ejemplo el 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a dónde, hermano? A nuestro espíritu. ¿Qué da testimonio? ¿Cuántos tienen esa seguridad ahora de que somos hijos de Dios? Y no nos estamos jactando, hermano. El Espíritu Santo me dice, Vicente, tú eres hijo de Dios. Eres inmaduro, eres imperfecto, pero por la fe en Cristo eres hijo de Dios. Y yo tengo la seguridad, porque puedo ver a un Vicente distinto al otro Vicente que vivía antes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dile a que está a tu lado, tienes que tener la seguridad, porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y vas directamente al infierno. ¿Nadie dice amén? ¿Verdad que sí? Mire, Gálatas 4:4. Nosotros fuimos adoptados, hermano. ¿Y cómo nos adoptaron? Dándonos al Espíritu Santo, hermano. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios, hermano? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Recuerde que el que está bajo la ley está bajo maldición. A fin de que recibiésemos, ¿qué recibimos, hermano? A través de que vino Cristo y murió por nosotros. La adopción de hijos, hermano. Mira, mucha gente no llega a entender esto, que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió, hermano? El Espíritu de su Hijo. ¿Dónde lo envió? En nuestros corazones. El cual clama ¿qué? ¿Cuántos pueden decirle a Dios, tú eres mi Padre? Porque mire, yo he escuchado gente que ora y le habla así como de usted a Dios. Usted perdone, usted así, pero no tiene esa intimidad, esa relación con Él de decirle, tú eres mi papito, mi Padre Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso solamente es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene al Espíritu Santo. Nadie. Solamente el que tiene el Espíritu Santo le puede decir con convicción, tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres el Creador, tú eres mi Salvador. Solamente a través de Él, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué recibimos por el Espíritu Santo? La adopción de ser ¿qué? Hijos de Dios. Dice ahí, el cual clama, ¿cómo clama? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Antes que éramos esclavos del pecado. Ahora ¿qué somos? Hijo. Y si somos hijo también, ¿qué somos, hermano?
herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí a cuánto les está quedando claro para qué envió Dios a su Espíritu Santo, hermano? Para darnos vida, para adoptarnos como hijos suyos, para que hagamos su voluntad. Y no todo eso que está pasando en las iglesias, hermano. Mire, en primera de Juan 4:13. Primera de Juan 4:13. ¿Cómo sé yo? Hay gente que de repente piensa que el Señor se aparta de él. Yo de hecho he escuchado sus oraciones de muchos que dicen, Señor, no me dejes. Esas oraciones están mal hechas, hermano. Cristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Y si tú le dices al Señor, no quites de mí tu espíritu, como que le estás diciendo que es mentiroso, hermano. O sea, el Señor, si ya te dio al Espíritu Santo, ya no se va a salir de ti. Ya no se va a salir. Aunque andes de rebeldón, no se va a salir. Se va a entristecer el Espíritu Santo y te va a disciplinar. Dicen amén. A ver, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a disciplinar porque eres su hijo y Dios al que ama lo disciplina. Pero gracias a Dios que ya no se puede ir el Espíritu Santo, porque ya lo recibimos para siempre. Dicen amén. Entonces, ¿cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Mire, primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. A ver, ¿cómo sé que yo estoy en Él y Él está en mí? Sigan leyendo. En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuántos están batallando con un área de su vida? ¿Y por eso no tienes al Espíritu Santo? No. Ahorita expliqué que si tú ya tienes temor de Dios, ¿qué tienes? El Espíritu Santo. Pero nos están perfeccionando. Dile que está a tu lado, nos están perfeccionando. Es como cuando naces aquí en la tierra. ¿Ya naces sabiendo comer? Ya sabes agarrar la cuchara y ya sabes agarrar la mamila y tú mismo tomártela. ¿Ya sabes caminar? ¿Ya sabes hablar? ¿Qué tiene que pasar? Tienes que crecer, ¿no? Y te empiezan a enseñar. Aquí está lleno de bebés. Nadie se ofenda, podrás tener bigote, pero ¿qué somos? Sí, puros bebecitos hay aquí, puros niños berrinchudos. Ahí ve usted al niño peleándose con la niña, la esposa. Ya te dije, y la niñita, no, cierto, ya están. ¿Cómo los ve usted? Traen su biberón y su ¿qué? Le pone aquí para que no va bien. Así están como niñitos peleándose, berrincheando. ¿Qué nos falta hacer? Mamás, cómo crecía tu niño? ¿Qué le dabas? ¿No hasta buscabas leches especiales? Y voy a ir por una leche que dice ahí que para que crezca sano y fuerte, danonino, vitaminas. ¿No buscabas todo para tu hijo para que creciera? A mí usted no lo sabe, me daban una cosa que sabía asquerosa. Quería yo vomitar, hermano, me lo daban a fuerzas porque estaba yo muy anémico. Me ponían inyecciones, hermano, yo me echaba a correr, pero me alcanzaban y inyecciones. Porque su pastor estaba flaco, desnutrido. Bueno, dice que si ya nací de nuevo, me tome esta leche, como niño recién nacido. ¿Sabe por qué estamos así niños todos? Por alguna razón, no sé por qué, porque le apuesto que usted desayuna, come y cena, le apuesto, pero la palabra de Dios, no sé usted cuándo la lea. No lo sé, pero su vida refleja que no la lee. O la lee y no la entiende o no la obedece. Porque si usted leyera ahí, mujer, sujétate a tu marido, ¿qué haría la mujer? Ya cierra su boca y aunque le caiga gordo al marido, se sujeta a su marido. Marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y si crece, ¿qué tiene que hacer? Amar a su mujer. Ya no estarse burlando de ella, ya no estarla juzgando, ya no estar haciendo. Porque mire, hay una maña que tiene el ser humano que quiere hacer enojar a la gente, hermano. Y ahí le está picoteando hasta que no se enoja y después ya no sabe cómo contentar a la persona. ¿Cierto o falso? Bueno, entonces, ¿de qué está llena la iglesia? Pero ¿tenemos al Espíritu o no lo tenemos?
Sí, lo tenemos, hermano. Bueno, yo espero que todos lo tengan. Ahora, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. Mateo 3:11. Fíjese, con estos textos ya voy viendo que la doctrina tiene que ser a través de toda la Biblia, no de un solo texto. Porque si yo no tuviera este texto que vamos a ver, pues yo iría con alguien y le diría, pues dame al Espíritu Santo, ahí los apóstoles lo daban. Pero vamos a ver qué dice aquí Mateo 3:11. ¿Ya lo tiene? Aquí dice Juan el Bautista, está hablando y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿cómo es Jesús? ¿Por qué es más poderoso Jesús que Juan? Porque Él es Dios. ¿Qué hace Cristo? Siga leyendo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Cuándo nos pudo bautizar con el Espíritu Santo? Sí, pero ahorita vamos a esa parte. Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque Él les decía a sus apóstoles, ya me voy, ya voy con el Padre. Y los apóstoles, ¿cómo se ponían? Tristes. ¿Cómo que ya te vas, Señor? Muéstranos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero es necesario que yo me vaya, que yo muera en la cruz y después vaya con el Padre. Porque si no me fuera, dice Cristo, el Espíritu Santo no viene. Amén. Entonces Cristo va a la cruz, muere, resucita y asciende al Padre. ¿Y a quién nos envió? Al Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo lo recibo? Juan 7:37. Juan 7:37. Es asombroso cómo la Biblia nos lleva de aquí para allá, hermano, y todo, ¿no? Todo va encajando perfectamente, ¿verdad? Juan 7:37, ¿lo tenemos? En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga ¿a quién? A mí, dice Cristo, a mí, y beba. El que cree en mí, ¿en quién hay que creer, hermano? En Jesucristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿qué es esa agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo se recibe al Espíritu Santo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Aquí el problema es de que usted le pregunta a todos los que están aquí o allá afuera y todos dicen creer en Cristo, hermano. Y a veces ni siquiera saben qué es creer en Cristo. Por ejemplo, un católico dice, yo creo en Jesucristo, pero también creo en María. ¿Cómo es su fe? Es vana, no sirve, porque no puedes tener dos señores, dos salvadores. Solo hay un Señor y un Salvador, Jesucristo. Luego dicen, yo creo que Jesucristo salva, pero a través de sacramentos. ¿Cómo es su fe? Vana, no sirve, hermano, porque no le puedes añadir nada al sacrificio de Cristo. Cualquier cosa que le añadas al sacrificio de Cristo anula la fe, no sirve para nada. Por eso imagínate esa gente que dice, si no te bautizas en agua, no recibes al Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es su fe? Vana, porque cuando yo creo en Cristo, yo entiendo que Él murió por mis pecados, yo lo entiendo, porque yo soy un pecador y nadie va a pagar mi deuda, yo no la puedo pagar, pero Cristo murió por mis pecados. Cuando yo lo entiendo y lo creo, es porque tengo al Espíritu Santo. Yo entiendo que nada más Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la luz de este mundo, Él es todo, es porque yo creo en Jesucristo. Ahí es cuando tengo la verdadera fe. ¿Cuántos dicen amén? Y eso trae un cambio a mi vida, hermano. Es muy importante eso, amén. Efesios 1:13. Efesios 1:13.
Entonces, imagínense toda esa gente que le hacen recibir a Cristo. Porque las iglesias, ¿de qué están llenas ahorita, hermano? De gente que hicieron una confesión de fe, ¿no? Que dijeron, Cristo, te recibo en mi corazón. De eso están llenas las iglesias, ¿no? La pregunta es decirle a esa persona, tú recibiste a Cristo, pero ¿Cristo te recibió a ti? Porque el que escoge no eres tú. Cristo dijo, tú no me elegiste a mí, yo os elegí a vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y ahora todo el mundo le dice bien fácil a la gente, tú nomás diste esta oración y ya, con eso ya eres hijo de Dios, dile a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida, ya lo escribió. De eso están llenas las iglesias. Pero gente que ni conoce las escrituras ni las cree. ¿Y cómo es bautizado? Cuando creemos al evangelio. Efesios 1:13 lo tiene. En él, está hablando de Cristo, en Cristo, también vosotros, habiendo que, hermano, a ver, ¿qué es necesario para que alguien reciba el Espíritu Santo? Y hermano, esas iglesias donde hacen que hagan la oración, ni siquiera les predican el evangelio. Hacen su show de milagros y de acrobacias y levantan a uno de la silla y hacen que un ciego vea y todo. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Yo. Repite estas palabras. ¿A qué horas les predicaban el evangelio? No les predican el evangelio. Mira, aquí dice, después de que, ¿qué dice? Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué pasó cuando lo oí y creí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. A ver, dile a que está a tu lado, ¿a ti te predicaron el evangelio? ¿A ti ya te lo predicaron? Mire, la mayoría que ha venido a esta iglesia cuando platica conmigo, le digo, ¿ya naciste de nuevo? Y me dice, ¿qué es eso? Ni siquiera sabe qué es el nuevo nacimiento. Muchos me dicen, sí, ya me bauticé en agua, hermano. No te pregunté si te bautizaste en agua, ¿ya naciste de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios, ni menos vas a entrar al reino de Dios. ¿Cuál es? Amén. ¿Cómo nacemos de nuevo? El Espíritu Santo me da el nuevo nacimiento. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso las iglesias están llenas, hermano, llenas de gente que sigue fornicando. ¿Cuántos saben que no se puede tener relaciones fuera del matrimonio? ¿Cuántos lo saben ya? ¿Tú te imaginas gente que se dice cristiana y tiene relaciones sexuales y no están casados? ¿Tú crees que son cristianos? Discúlpeme, nadie se ofenda, no son cristianos, hermano. Porque si son cristianos, van y se casan, ahí está el registro civil de volada, y se casan y se ponen en orden con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué hace un hijo de Dios luego que viene a Cristo? Empieza a corregir su vida, hermano. A ver, ¿qué hace un verdadero creyente cuando viene a Cristo? Empieza a corregir su vida. Robaba, ya no roba más. Era borracho, ya tiró. A mí un día el Señor me levanta en la noche y me dice, me tiras todas esas porquerías, botellas de vino, todo saqué de mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor nos empieza a corregir. Si eres mi hijo, vas a vivir como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y usted sabe cuánta gente vive engañada en la iglesia? Así, hermano, fornicarios, rateros, mentirosos, blasfemos, de todo hay en la iglesia. No tienen al Espíritu Santo. No han creído al Evangelio. No lo han creído. Bueno, no lo han entendido. ¿Ha usted leído la parábola del sembrador? 4 tierras. ¿Cuántas tierras entendieron la palabra? Escuchan y entienden. Porque el Evangelio hay que entenderlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la evidencia de que lo entiendo? Llevo fruto, llevo fruto. ¿Qué damos? Fruto. ¿Amén? Bueno, miren, Gálatas 3, vamos a avanzar. Esto sucedió en Gálatas y está sucediendo en estos días. Que la gente quiere recibir al Espíritu Santo a través de obras. Y eso no puede ser, es a través de la fe. Aquí
Pablo regaña a los Gálatas. ¿Qué les dice Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, tontos, necios les llama. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los engañó, los hechizó? Para no obedecer ¿a qué? A la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Cómo les fue presentado? Claramente entre vosotros, ¿como qué? O sea, ¿qué les habían predicado a los Gálatas ya? Que Cristo había muerto, ¿por qué? Por nuestros pecados. Esto solo quiero saber de vosotros. Y les hace una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo, dijimos? Bueno, ¿y qué le estaban diciendo a los Gálatas que tenían que hacer, hermano, para recibir el Espíritu Santo? No, a ellos les decían, te tienen que circuncidar. ¿Y qué estaban haciendo ya los Gálatas? Ya se estaban circuncidando. Mira, tú vas a encontrar hermanos que te dicen, ¿en qué nombre te bautizaron? Y yo le digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te van a decir, no tienes al Espíritu Santo, porque te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Saben qué hacen los hermanos? Se vuelven a bautizar en el nombre de Jesús para que reciban al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo se recibe porque te bautices? Oíste y creíste. Pero ¿qué están haciendo con esos hermanos? Los están engañando como a los Gálatas. Y luego les dice Pablo, tan necios sois, en el 3, habiendo comenzado, ¿por dónde comenzaron? Por el Espíritu. Ahora vas a acabar por la carne. A ver, ya recibiste al Espíritu. ¿Por qué tienes que hacer las obras de la ley? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace, hermano? Por el oír con fe. Si tú has creído, ya tienes al Espíritu Santo. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están, hermano? Si alguien te dice que tienes que hacer algo para ser salvo, estás bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, ponga atención, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿cómo vivirá, hermano? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver, ¿de dónde nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por obras, por la fe, ¿qué recibimos por la fe? La promesa del Espíritu Santo. A ver, si ya están viendo que toda la Biblia está hablando de que hay que creer en Cristo, hermano. Tito 3:3. ¿Cómo somos salvos en Tito 3:3? ¿Lo tiene? Porque todos nosotros, también en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir que así éramos, hermano? Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios, hermano? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En qué, hermano? ¿Qué nos dio para salvarnos? Su Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros poquito, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. A ver, hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el que cree en mí
tiene vida eterna. ¿Qué tenemos en Cristo? Vida eterna. Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie, que no se distraiga, que cierre sus ojos. Aquí hay gente nueva. Yo ruego a Dios que Dios tenga misericordia de ellos. Ya escucharon el mensaje de salvación. Solo hay un Salvador, se llama Jesucristo. Solo hay un Señor, se llama Jesucristo. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo traiga convicción de pecado a aquellas personas que no se sienten miserables ante Dios, que no pueden ver su inmundicia, su necesidad de Cristo, porque el Espíritu Santo fue enviado para que trajera convicción de pecado al mundo. Vamos a orar. Padre Santo, sabemos que ningún ser humano, Padre, puede ver su necesidad. Ningún ser humano puede venir a Cristo, Señor, si tú no lo traes. Sabemos que la obra es de Dios, Señor, por eso la salvación viene de Dios. Sabemos que el hombre, Padre, no tiene ningún interés por ti, Señor, porque cree que no te necesita, Padre. Y dice tu palabra que es un ciego, que está muerto, que está desnudo, que es miserable. Padre Santo, rogamos, suplicamos para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a todos los que estamos aquí, Padre. Para que podamos ver, Señor, por qué Cristo murió en esa cruz. Porque Él murió por nosotros, Señor, por nuestros pecados. Al que no hizo pecado, dice tu palabra, tú le hiciste pecado, Señor, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Sabemos, Señor, que no hay hombre que no peque. Todos han pecado, Señor, todos se han desviado, todos nos descarriamos, Señor, por nuestros caminos, todos amábamos el pecado, vivíamos en el pecado, Señor, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido, Señor. Cristo vino y murió para darnos esperanza de vida eterna, Señor, para libertarnos del poder de Satanás, del poder del pecado. Yo ruego, Padre Santo, que hoy todos salgamos convencidos, Señor, de lo abominable que es el pecado delante de ti, Señor, y que todos ya nos arrepintamos de verdad, Señor, y creamos solamente en Cristo, Señor, porque solo en Él hay salvación. Rogamos por ello, Padre, si alguno no tiene a tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos, Padre, tengas misericordia de él, porque va rumbo a la condenación eterna, Señor. A ti damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, hermano. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Santo eres tú, Señor. Puede decirle así: mi espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo a solas en la intimidad. Nuevamente, mi espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo a solas en la intimidad. Adorar tu santo nombre, exaltar tu santidad, contemplar tu hermosura por toda la eternidad. Diga el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, muévete en mí. Sí, Señor. Derrama de tu aceite sobre mí. Hazme
hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Dígale: mi espíritu